Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 26 de Mateo, a partir del versículo 17. Vamos a ver hoy la que probablemente sea, si no la que más, una de las reuniones más importantes de la historia de la humanidad. No estoy exagerando. No estoy hablando de una reunión que se llevó en un palacio, una conferencia de paz o una cosa así entre personas de mucha alcurnia. Estoy hablando de una reunión en una ciudad abarrotada de 13 personas más o menos anónimas. Y desde luego que no se me ocurre ninguna otra reunión que haya tenido mayor impacto en la historia de la humanidad que esta que vamos a ver hoy. La reunión en la que Jesús tomó la Pascua con sus discípulos. Vamos a leer el texto desde el versículo 17 hasta el versículo 30 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito por él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú nos abras la mente en esta mañana para comprender la grandeza del mensaje que está aquí transmitiendo Jesús. Que tú nos ayudes a, de la misma manera que Jesús se identificó con nosotros, identificarnos nosotros con Él, Señor. Ayúdanos a comprender un poco más acerca del glorioso Evangelio de Cristo en esta mañana. Y sobre todo, ayúdanos a vivir más en base a este Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Pues recordáis que la última escena que dejamos a Jesús precisamente cuando Judas fue a donde los sacerdotes y vendió a Jesús por estas 30 monedas de plata. Estábamos a martes, ¿vale? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es cuando empieza este episodio. El día de los panes, o la fiesta de los panes sin levadura, era algo así como dos fiestas que los judíos habían juntado, ¿vale? Por una parte está el día de la Pascua, que es, como ya habíamos dicho, el día 15 del mes de Nisán. Para los judíos, recordáis que el día empieza al finalizar, al atardecer, al empezar la noche. En ese momento empieza el día. Es en ese momento, al anochecer del jueves de la Pascua, del jueves de la Pasión, que empieza el 15 de Nisán. Ese es el momento que empieza la festividad. Pero después venía una semana, que es la semana de la fiesta de los panes sin levadura, y ellos lo habían juntado en una fiesta de 8 días seguidos, ¿vale? 8 días en el que los judíos, se suponía, la idea era que todos los judíos acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y es precisamente por esto que decíamos que Jerusalén quintuplicaba su población durante este tiempo. Había muchísima gente, porque la meta, las ganas que tenían todos los judíos era de celebrar en Jerusalén la Pascua. Por ejemplo, ¿sabéis? Cuando los judíos estaban en el exilio en Babilonia, lo que ellos decían siempre al terminar cada Pascua era: el año que viene en Jerusalén.
El año que viene vamos a celebrar en la ciudad de Dios, en el monte de nuestro Señor. Allí vamos a celebrar la Pascua. Allí vamos a celebrar que somos libres de la esclavitud. Que el Señor nos ha redimido y nos ha sacado con brazo fuerte de Egipto. Y somos libres y podemos celebrarlo. Así que era una fiesta impresionante. Era una festividad en la que se juntaban las familias enteras y celebraban. Vamos a ver hoy algunos, no todos, pero algunos de los ritos y de las ceremonias, de los protocolos que tenían. Y esto les gustaba muchísimo a los judíos, no porque lo quisieran los judíos, sino porque Dios así se lo había instituido, el hecho de que haya un montón de objetos y de ceremonias y de palabras y de cosas que estaban estudiadas, que estaban hechas para que se les recordaran las cosas importantes que Dios había hecho por ellos. Entonces, por ejemplo, durante todo el rito vamos a estar viendo algunas cosas de la ceremonia de la Pascua. La idea era que al estar comiendo las hierbas amargas, los niños dijeran: papá, ¿por qué tenemos que comer esto que está tan malo? Y entonces su padre le dijera: pues mira, esto lo tenemos que comer porque nosotros vivíamos amargamente la esclavitud en Egipto. Y que todas estas cosas fueran recordatorios interactivos, de maneras muy, muy prácticas, de que los niños pudieran aprender y que se pudieran pasar las lecciones de unos a otros por medio de estos recordatorios físicos y sensoriales que ellos tenían. Así que, como digo, Jerusalén estaba a reventar. No había espacio. Así que hacía falta alguna preparación para meter a 13 hombres, meterlos en algún sitio para cenar. Así que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo preparamos esto? No sé dónde nos vamos a meter. Y Jesús les dijo: pues mira, ahí donde fulanito, y le decís: ha llegado la hora del maestro y necesita celebrar la Pascua. Probablemente yo creo que este fulanito es un discípulo de Jesús, alguien que creía en Jesús como el Mesías. Así que él les dejó un sitio donde ellos pudieron estar. No sé si habéis visto, probablemente si tengáis la idea que tenemos un poco en mente de la última cena, es un poco pues el cuadro de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? O cosas así. No tiene nada que ver con cómo funcionaban las cosas. Ellos lo hacían, tenían como 2 mesas muy bajitas, como si fueran mesas de café que tenemos en el salón, algo así, mesas bajitas, y estaban puestas en V, ¿vale? Se ponían en V. Y entonces ellos comían recostados, como no sé si habéis visto las películas de los romanos, el César comiendo uvas y cosas así, ¿no? Así recostados. Entonces se supone que entre donde se juntan las 2 mesas que hacen la V, ahí estaba el anfitrión, o quizá el abuelo, o el padre, el líder de la familia, y es el que dirigía todos los protocolos y el que contaba las historias y todo lo que se iba a hacer durante la cena. Entonces el resto se sentaban en las otras dos mesas. Y probablemente así sería como estuvieran ellos. Quizá estaba Jesús en la cabecera, y luego estaban el resto de los discípulos, 6 en cada una de las otras mesas, y todos recostados. Y todo esto tenía mucho, estaba muy, muy pensado. No sé si os acordáis cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que alimentó a los 5.000 hombres. Pues que Jesús mandó que se recostaran en la hierba. ¿Os acordáis? ¿Por qué? Eso era muy importante. El comer recostado es la posición en la que comen los hombres libres. ¿Por qué? Porque cuando tú estás recostado, es muy difícil tener que estar levantándote todo el rato a por la jarra del agua y a por el pan y a por no sé qué, ¿verdad? Se supone que el que está sentado de una manera que es más fácil levantarse es el que sirve, es el siervo. Pero los libres, los hombres libres, ellos comen recostados, de tal manera que tienen todo al alcance de su mano, no se tienen que levantar para nada, están tranquilos, pueden comer tranquilos. Y esto es algo muy, muy poderoso en la mente de los judíos, porque ellos podían estar agradecidos a su Dios que les había hecho libres. Ellos eran libres precisamente por lo que iban a recordar en esa cena. Ellos eran libres porque su Dios les había redimido, les había comprado. Ahora ellos eran libres por la redención que Dios había hecho para ellos. Así que los discípulos estuvieron, me imagino, durante todo el día, durante todo ese jueves, preparando la Pascua. Y había muchas cosas que tenían que preparar, diferentes platos, diferentes mezclas. Sobre todo lo más importante, obviamente, era el cordero. ¿Recordáis que decíamos que el día 10 se compraba el cordero, el día 10 del mes de Nisan, y lo tenían durante 5 días con ellos? Así que el día de la Pascua,
preferiblemente durante la mañana, lo llevaban al templo. Y entonces había un revuelo en el templo impresionante ese día. Era uno de los días grandes en el templo. Y allí todas las familias, cada familia llevaba su cordero, para que en el templo se sacrificara, los sacerdotes sacrificaban el cordero en el templo, la sangre la vertían sobre el pie del altar, y entonces las partes interiores y los intestinos y todas las partes impuras las quemaban como un holocausto en el altar, y entonces el cordero se lo llevaban y ellos lo cocinaban con hierbas amargas y tenían unas maneras especiales para cocinarlo, de tal manera que todo estuviera dispuesto cuando empezara el anochecer, el atardecer. Y es en este momento en el que arranca la fiesta, la ceremonia de la Pascua. Al atardecer, versículo 20, justo cuando empieza esta ceremonia, Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Una de las ceremonias más quizá ajenas a nosotros es, ¿sabéis? Bueno, aquí veis que hay 4 copas, ¿verdad? Esto es algo que lo siguen haciendo hasta ahora. Esta es la misma ceremonia que hizo Jesús, con toda seguridad, y esta es la misma ceremonia que se sigue haciendo ahora. De hecho, está en un manual. Ellos tienen un manual específico de cómo celebrar la Pascua. Se llama la Hagadá. Y ellos celebran la Pascua así, de esta manera, desde en el siglo I ya lo hacían así. Que quería hacer spoiler, pero no. Así que ellos tenían 4 copas de las que bebían. En realidad tenían 5 copas. 5 copas tenían. ¿Por qué? Una de ellas no la tocaban. Una de ellas estaba ahí y se quedaba ahí para siempre. No, se quedaba llena y nadie la tocaba. Esta era la copa de Elías, para Elías. En el libro de Zacarías, el profeta nos dice que antes de que venga el Mesías, vendrá Elías para prepararle el camino. Nosotros sabemos que este era Juan el Bautista, pero ellos aún siguen esperando a Elías, y por lo tanto aún siguen esperando al Mesías. Y todos los años ellos le ponen la copa, con la esperanza de que ese año llegue Elías y se tome la copa y sea el precursor y venga el Mesías, y entonces lleve a cabo todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Pero el resto de las otras 4 copas la tomaban todos los años y la siguen tomando todos los años cuando ellos celebran la Pascua. Así que, según empezaba la ceremonia, el cabeza de familia, en este caso Jesús, tomaba la primera copa y bendecía el vino con la misma frase, la misma bendición que siguen usando hoy en día. Bendito tú, Dios de la eternidad, Rey de la eternidad, que hace salir el vino de la tierra. Y entonces ellos, con esta primera copa, celebraban la promesa de la liberación. ¿Por qué estas 4 copas? Antes de que se me olvide. Un momento, vamos a Éxodo capítulo 6. De ahí es de donde sacan las 4 copas. Cuando Dios está hablando con Moisés y le está diciendo qué es lo que él iba a hacer con los hebreos que estaban esclavos, les dice, cuando él está llamando a Moisés para que vaya a liberarlos: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Primera copa, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Segunda copa, os liberaré de su esclavitud. Tercera copa, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y cuarta copa, os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. De ahí es de donde sacan estas 4 copas, de estas 4 promesas que Dios dijo que iba a hacer con los judíos. Así que, como digo, la primera se corresponde con la primera de las promesas: os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y este verbo que se traduce como sacar, os sacaré, es el mismo verbo que también se puede traducir como os apartaré. Y esto tiene todo tipo de connotaciones muy específicas para el pueblo de Israel. Este verbo, apartar, es el verbo del que viene la palabra santo, santidad. De hecho, el ser santo significa haber sido apartado por Dios para un propósito en concreto. Así que lo que ellos estaban celebrando es, de entre todas las naciones de la tierra, de entre todos los pueblos,
muchos más grandes, más fuertes, más importantes que nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros, Dios nos ha apartado, nos ha santificado a nosotros de entre todos los pueblos de la tierra para un propósito en específico. Y esto no cambia por el hecho de que nosotros seamos esclavos en Egipto. Esto no cambia por el hecho de que nosotros hayamos sido exiliados a Babilonia. Esto no cambia por el hecho de que en el siglo XV los españoles nos trataran muy mal. Esto no cambia por el hecho de lo que hicieron los nazis o cualquier otro. Esto no cambia si Palestina está en guerra con nosotros. No cambia. Nosotros hemos sido apartados por Dios como el pueblo escogido de Dios. Y esto celebran con la primera copa. Dios es tan bueno que nos ha escogido a nosotros, aunque no lo merecemos, por puro amor. Y entonces comían hierbas amargas, lo untaban con el pan. Por ejemplo, otra cosa que tomaban es una mezcla de agua con sal. No es apetecible estas cosas. No es apetecible. Pero era así por una razón. Incluso los niños más pequeños, yo no sé qué pasaría si intentara que Alicia se comiera esto, pero incluso los niños más pequeños tenían que comer estas cosas y que les diera asco. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué hay que comer esto? Porque mira, hijo, nosotros éramos esclavos. Vivíamos una vida muy amarga y el agua con la sal simbolizaba el sudor por el que teníamos que vivir. Nos obligaban a trabajar de sol a sol, una vida horrible, una vida en la que ni siquiera nuestra vida nos pertenecía a nosotros, y los egipcios cuando querían nos mataban, así nos maltrataban. Y entonces en este momento cantaban la primera parte de los... Hay unos salmos que cantaban en este tiempo, los salmos Halel, que lo llaman, del 113 al 118. En este momento cantaban el 113 y el 114. Porque ellos querían recordar que su realidad presente no es la que escribe su identidad. Su identidad es que ellos son el pueblo escogido por Dios. Aunque ahora sean esclavos, aunque vivan una existencia amarga, son el pueblo escogido por Dios. Y eso significa mucho. Dios tiene algo preparado para ellos. Entonces, comenzaba, en este caso Jesús, el líder del festín, a explicar la historia de la Pascua. Y cogían la segunda copa. Y mientras que estaba celebrando, mientras que estaba el líder... mientras que estaba contando la historia de la Pascua, ellos estaban con la segunda copa, la copa de la liberación. Os libraré de la esclavitud. Y por ejemplo, otra cosa más de estas para que ellos estén pensando, otro recordatorio visual, cada una de las plagas que le estaba contando Jesús, ellos vertían una gota encima de la mesa de vino, encima de la mesa, por cada 10 gotas, por cada una de las 10 plagas que Dios hizo. Estas momentos en los que Dios ejerció su poder de una manera espectacular, sobrenatural, eran dardos no solamente contra los egipcios, sino contra cada uno de los dioses de los egipcios. Dios los estaba derribando a todos y cada uno de ellos. Él estaba poniendo en evidencia que no hay Dios como el Dios de los judíos. Así que ellos celebraban la liberación de su gran Dios, que Él había desplegado todo su poder para que ellos pudieran salir de Egipto. De hecho, este verbo que se nos traduce como os libraré de su esclavitud, este verbo es el mismo verbo que usa David, por ejemplo, cuando le está diciendo a Saúl, cuando hay un león que coge a una oveja, yo voy y mato al león y le saco, le libero de las fauces del león. Literalmente Dios está diciendo, yo voy a pelear por vosotros, os voy a sacar con mis propias manos fuertes y poderosas de las fauces de Faraón, de la esclavitud de los egipcios, y no va a haber nadie que me pare. Con este poder fue que Dios liberó, sacó a los judíos, y esto lo celebran con la segunda copa, la copa de la liberación. Así que durante este tiempo Jesús contó la historia de la redención. Específicamente, yo creo que puso mucho énfasis en el hecho de la 10ª plaga, en el que visitó a Egipto el ángel de la muerte, que iba a matar a cada uno de los primogénitos, de todos aquellos que encontrara. Pero Dios les dijo, coged un cordero para cada familia, sacrificad este cordero, derramad su sangre
completamente hasta la última gota. Y con su sangre pintad los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase y vea vuestra casa, al ver la sangre sobre los dinteles de la puerta, pase por encima. Precisamente eso es lo que significa Pesaj, la Pascua, pasar por encima, pase por encima de vuestra casa y no entre allí a matar al primogénito. Y fue en este momento en el que Jesús se salió del protocolo. Aquello que era una fiesta gozosa y de celebración de la liberación de un pueblo redimido por Dios. De repente Jesús dice en el versículo 21, mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y esto debió ser algo sumamente impactante. Nosotros, cuando pensamos en la última cena, ya sabemos esto. Pero para los discípulos debió ser algo sumamente... les dejó perplejos. ¿Recordáis? Lo hemos dicho varias veces. Los judíos no se sientan a comer con cualquiera, ¿eh? Para un judío, sentarse a la mesa con alguien significa, estoy de acuerdo con esta persona. Este es de los míos. Yo doy mi vida por él, él da su vida por mí. Es mi amigo, es mi hermano, está conmigo. De hecho, es algo muy malo para un judío cortar el pan con un cuchillo. Ellos parten el pan con la mano. ¿Por qué? Porque no hay espada entre nosotros. Nosotros somos hermanos, nosotros somos amigos y partimos el pan con la mano para simbolizar esto. No hay un cuchillo entre nosotros y nunca lo habrá. De hecho, Jesús dice, alguien que está metiendo su mano en el mismo cuenco. Tenían en este momento, cuando estaban comiendo, en ese momento también estaban comiendo el cordero, tenían también un cuenco, por ejemplo, entre otras cosas, con puré de manzanas, con nueces y tal, que estaba muy rico. Entonces, alguien que está metiendo su misma mano en mi mismo plato. Alguien con quien me estoy desnudando completamente delante de él. Alguien al que le estoy dando mi absoluta confianza hasta el punto de comer de mi plato. Me va a traicionar. Y yo supongo que esta perplejidad, esta cosa, no se lo esperaban, no podían imaginar quién es lo que hizo que aquí los discípulos, a mí por lo menos me dejan anonadado. No sé si os habéis fijado nunca. Ninguno de los discípulos culpó a otro. No hubo dedos acusadores hacia nadie más. Todos pusieron su dedo sobre mí. Soy yo, Señor. Es que no se lo podían creer, pero ¿quién puede ser? Ninguno dijo, ¡ah, Mateo! Este que es un cobrador de impuestos, traidor, asqueroso. Este que es un celote. Este que es un terrorista. Este seguro que es. No. Todo el mundo. Pero ¿qué puede pasar para que alguien traicione al dador de la vida? ¿Qué puede pasar para que alguien entregue a muerte al Señor del universo? ¿Qué puede pasar? Este que ha calmado las tormentas. Le hemos visto resucitar a su amigo Lázaro. Hemos visto milagros impresionantes que él ha hecho. ¿Quién le puede traicionar? Pues cada uno estuvo preguntando por sí mismo. Y Jesús dice en el versículo 24, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. En cuanto a esto, tengo un par de cositas que decir. Por una parte, dice Jesús, el Hijo del Hombre se va. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser muerto, como está escrito de él. Por ejemplo, desde Isaías 42 a Isaías 53, el siervo sufriente del Señor. El Hijo del Hombre se va. Es así. Dios lo ha estipulado y se va a cumplir, pase lo que pase. Pero ay del que entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría a este no haber nacido. Así que, ¿es Dios soberano? ¿Él ha dicho que el Hijo del Hombre va a ser sacrificado? ¿O es Judas responsable? ¿Cuál de las dos? Y la respuesta, yo creo, de Jesús es sí. Sí. Yo creo que en general, por nuestra ganas de discutir y un poco nuestra mente obtusa, hemos creado una dicotomía donde no la hay. Al menos en la Biblia no la hay. Dios es absolutamente soberano, 100%. Lo que Él ha estipulado va a ser, sin ninguna duda. Sí, Señor. No va a haber un pelo que se escape de su voluntad. Ahora, nosotros somos
100% responsables de lo que hacemos. Absolutamente responsables. No hay ninguna duda en eso. Dios trajo redención a todo el mundo por su soberanía. Judas trajo perdición sobre sí mismo por su responsabilidad, por su libertad. Y las dos cosas funcionan al mismo tiempo. Pero otra cosa, al que entrega al Hijo del Hombre, dice Jesús, más le valdría no haber nacido. ¿Sabéis que hay mucha gente que piensa que cuando morimos, hay algunos, los que hemos creído en Cristo, que vamos al cielo, y es maravilloso, y luego, pues, la eternidad en la tierra. Muy bien. Pero hay otros, los que no han creído en Cristo, cuyas almas son aniquiladas. No queda nada. No hay tal cosa como un infierno de un sufrimiento constante, consciente y eterno. No hay. Sino que sus almas son aniquiladas. Y aquí Jesús les lleva la contraria por todo lo alto. Más le valdría no haber nacido. No es que su alma vaya a ser erradicada. No. Es que su alma va a sufrir por toda la eternidad, conscientemente, sabiendo lo que ha hecho para siempre. Así que quiero aprovechar esta ocasión para hacerte una advertencia muy importante. Si tú no has confiado en Cristo, no es demasiado tarde. No esperes hasta que sea demasiado tarde. En el momento en el que más te valdría no haber nacido, Dios te ofrece una salvación maravillosa en Cristo Jesús para escapar de este tormento. Acéptala hoy. Jesús, en este momento en el que, a partir del versículo 26, bueno, el versículo 25 le dice a Judas, tú has dicho que eres el traidor. Y fue en este momento que Judas se fue. Pero a partir del versículo 26, Jesús comenzó a utilizar todo este protocolo y todo este ceremonial que ya venían utilizando los judíos y que tenía un significado muy concreto, enmarcado dentro de la Pascua, y le dio otro significado. Realmente lo que hizo Jesús es utilizó todo el protocolo, todo lo que se había hecho durante 1500 años, y de repente allí, por primera vez, le dio el significado correcto. De repente los discípulos supieron lo que habían estado celebrando toda su vida y nunca lo habían reconocido, nunca lo habían visto. Porque fue en este momento, después de comer el cordero, después de tomar las dos primeras copas, que Jesús tomó pan, versículo 26, y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No sé si probablemente habéis visto imágenes o quizá en muchas iglesias, yo durante toda mi vida, en la iglesia en la que he crecido en Béjar se hace así, pero se hace con un pan esponjoso, ¿verdad? Y blandito, casi como si lo hiciera Álvaro de Mario de Lisset, ¿verdad? Un pan así. No es así, ese no es el pan. Aquí veis el pan que usan los judíos. Pan sin levadura, no fermenta. ¿Por qué? Pues la razón histórica en su momento fue que Faraón no les dejaba irse, pero Dios les dijo, preparaos, haced incluso las maletas, porque esta noche os vais. Y os vais a ir tan rápido que no va a dar tiempo a que se leude el pan. No dejéis que se leude el pan. Vais a tener que salir corriendo de allí. Vais a celebrar la Pascua en el momento en el que Faraón vea lo que yo estoy preparando, os va a sacar, os va a dar todos los tesoros de Egipto, la gente se va a vaciar los bolsillos, os lo va a dar todo para que os vayáis corriendo y os vais a ir corriendo de allí. No va a dar tiempo a que leude el pan. Y ese es el significado en un principio, el poder de Dios para hacer de que algo, cuando el Faraón decía no, de repente diga sí, ya, venga, fuera. Pero hay otra razón muy importante por la que el pan, una razón que hasta entonces los judíos no la sabían, por la que el pan no tiene levadura. Para los judíos la levadura es un símbolo de pecado. Y Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, el sacrificio santo, sin pecado alguno. Él fue el sacrificio que no tenía que morir por sí mismo, porque Él no tenía pecado por el que morir. Así que pudo sacrificarse por nuestro pecado. No sé si habéis oído hablar de la transubstanciación.
y la consubstanciación. Estos son términos de doctrinas. Transubstanciación es la doctrina que creen los católicos romanos. Esto no penséis que viene desde el principio. Esto se instituyó, creo que en el siglo XIII, en el Concilio Laterano. O sea, fue mucho, después de mucho tiempo que se institucionalizó esto. Pero lo que ellos piensan es que cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, está diciendo, literalmente, de una manera milagrosa, completamente mi cuerpo está aquí, en esta hostia consagrada, en esta oblea. Esto es mi cuerpo. Y por una parte, pues, sencillamente no tiene sentido. Porque es que Jesús estaba allí. No es que Jesús mandó un WhatsApp a alguien y le dijo, el pan es ese, el cuerpo. Es que en ese momento, cuando Jesús lo estaba diciendo, Jesús estaba allí. ¿Qué sentido tiene que él diga, esto es mi cuerpo, levantando su cuerpo con su cuerpo físico? ¿Entendéis? Estaba allí su cuerpo físico. No puede ser que su cuerpo fuera el pan. Y, por otra parte, lo que estaban diciendo lo que estaban celebrando, todo ese ceremonial que estaban celebrando los judíos en ese momento con la Pascua, estaba lleno de elementos que transmitían verdades importantes acerca de lo que había sucedido. Básicamente, todo lo que habían estado haciendo, cada una de las copas, y las hierbas amargas, y el cordero, eran, además de cosas que estaban comiendo y bebiendo, eran maneras de que ellos recordaran cosas importantes. Eran símbolos de cosas a recordar. Así que lo más lógico es pensar que Jesús estaba utilizando esos símbolos para transmitir símbolos también de cosas para recordar. Así que lo que Jesús estaba diciendo es, este pan es mi cuerpo. Y cuando comáis este pan, recordad mi cuerpo. Cada vez que comáis este pan, tenéis que pensar, volver, que vuestros hijos os pregunten, ¿por qué te comes cada mes? ¿Por qué te comes ese cachito de pan? ¿Por qué lo haces? Pues mira, hijo, esto simboliza el cuerpo de mi Salvador, que fue partido para que mi cuerpo no fuera partido. No hay nada más. Por ejemplo, lo que creen los luteranos, la consubstanciación, es que el cuerpo de Cristo está presente de alguna manera, de una manera milagrosa. Son muy parecidos, transubstanciación y consubstanciación. Pero yo creo que esto no está apoyado para nada en la Biblia. Y realmente lo que está transmitiendo Jesús es un recordatorio visual, un recordatorio sensitivo, sensorial, para que nosotros recordemos constantemente y cada vez que lo celebremos, que el cuerpo de nuestro Señor fue partido de una manera literal, asesinado en una cruz por cada uno de nosotros. Tomando la copa, versículo 27, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella. ¿Os dais cuenta que todos bebían de una copa? Menudo tiempo para el coronavirus, ¿verdad? Todos bebían de la misma copa, se le iban pasando unos a otros. ¿Qué copa es esta? Tercera copa. La copa de la bendición, lo llaman. En base a la tercera afirmación, la última del versículo 6 de Éxodo 6. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, justo después de que ellos hubieran comido el cordero. Jesús les dice, o estaban recordando el hecho de que Dios les había redimido, les había sacado de Egipto, les había llevado a Sinaí, les había hecho un pacto con ellos. Luego lo veremos un poco más, o en este sentido, cuando veamos el nuevo pacto, ahora mismo, del que habla Jesús. Pero cuando Dios redime a su pueblo, por medio de la muerte del Cordero, entra en una relación con ellos. Y esto es el pacto, el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con ellos en Sinaí. Así que Jesús está usando esta tercera copa, la copa de la bendición, o algunos llaman la copa de la redención, para ratificar el nuevo pacto del que ya se había hablado antiguamente. Jeremías 31, Ezequiel 34, hablan de este nuevo pacto que Dios va a hacer. Y este nuevo pacto es, en un sentido, como el antiguo pacto,
pero en otro sentido el opuesto al antiguo pacto. Cuando digo el antiguo pacto es lo que Dios hizo con ellos en Sinaí. ¿Recordáis que lo hemos visto muchas veces? ¿Cuál era básicamente el pacto en el que Dios entró con los judíos en Sinaí? Si tú me obedeces, tendrás vida y bendición. Si tú me desobedeces, tendrás muerte y maldición. Es así de sencillo. Obedéceme y vive. Desobedéceme y muere. Ese es el pacto. Dios les dio una serie de normas, una serie de leyes. Cúmplelas y vive por ellas. No las cumplas y muere. Yo voy a ir a por ti. ¿Cuál es el nuevo pacto en la sangre de Jesús que simboliza esta copa, esta tercera copa de aquella cena? Jesús dice, es mi sangre la que ratifica este pacto. Dios se compromete por medio de este pacto a que la ley, en vez de estar escrita en piedra, esté escrita en nuestros corazones. Él se compromete a poner su espíritu dentro de nosotros para que nosotros cumplamos. Es decir, en definitiva, el pacto, el nuevo pacto, es que Dios dice, tú no te preocupes, solamente confía en mí, porque yo lo voy a hacer todo. Cristo lo hizo todo. Él pagó por nuestros pecados. Ha enviado a su Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones, para que nosotros aprendamos acerca de lo que Él nos ha mandado. Él lo ha hecho todo. El nuevo pacto se resume en hecho. Está hecho. Disfruta de tu Dios. Obedece a tu Dios libremente. Porque ya eres libre. Él te ha liberado. De hecho, yo creo que este nuevo pacto era algo, cuando Jesús estaba hablando de la sangre que va a ser derramada, es algo muy, muy visual o muy... tenía mucho sentido en ese momento en el que en Jerusalén se acababa de derramar tantísima sangre de los corderos. Jerusalén era un mar de sangre en ese momento, de todos los corderos, de tantísimos miles de personas, miles de corderos que se acababan de sacrificar y derramado su sangre a los pies del altar. Así que Jesús ratificó este nuevo pacto con su misma sangre. Así que dice en el versículo 31 que después de cantar un himno, después de la tercera copa, cantaron un himno y se fueron al monte de los Olivos. Este himno es la segunda parte de los salmos, estos Jalel, del 115 al 118. Y es en este momento en el que se supone que se debería haber tomado la cuarta copa. ¿Cuál es la cuarta copa? La copa de alabanza. Os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. ¿Qué es lo que se recuerda, qué es lo que se recuerda con esta cuarta copa? Dios no solamente nos ha escogido, Dios no solamente nos ha redimido, nos ha sacado con brazo fuerte de Egipto, sino que Dios nos ha metido en la tierra prometida. Dios nos ha dado cada una de las promesas que nos había hecho. Así que podemos alabar, podemos celebrar que somos un pueblo libre. Dios nos ha dado una redención completa. No solamente nos ha sacado de Egipto, sino que nos ha sacado para un cometido, con un propósito. Y seguimos siendo el pueblo escogido de Dios, vivimos en la tierra que Dios nos ha prometido y podemos disfrutar de la bendición tan gloriosa que Dios nos ha dado. Y Jesús dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús renunció a tomar la cuarta copa en aquella cena. Porque, como decía, esta no es que no sea la primera cena, es que tampoco es la última cena. Y es precisamente a lo que Jesús está apuntando. Jesús está esperando a tomar, a completar esta Pascua. Y está esperando hasta el momento en el que lo pueda completar, pueda celebrar la redención completa en el reino de su Padre. En definitiva, Jesús está esperando insistentemente, con muchísimas ganas, a poder celebrar esa Pascua contigo.
No sé si habías pensado alguna vez en esto. Jesús dice, esta copa de la redención completa, esta copa en la que podemos celebrar que hemos entrado a la tierra prometida, que el reino ha sido instaurado, no la voy a celebrar ahora. No, espérate, vamos a esperar a que esté Antonia. Vamos a esperar a que esté Paloma, vamos a esperar a que esté Paula, vamos a esperar. Vamos a celebrarlo juntos. Jesús está ansioso de que llegue este momento para poder celebrar junto con nosotros que la redención ha sido completa, se ha terminado. Jesús no nos urge a celebrar su nacimiento. Celebramos la Navidad porque nos gusta mucho y porque queremos aprovechar cualquier ocasión para hablar de Cristo. Jesús no nos llama, no nos ordena que celebremos sus milagros o que festejemos su vida. En cambio, Él usa todo tipo de símbolos y de figuras y de recordatorios visuales para que de ninguna manera, por nada del mundo, nos olvidemos de su muerte. Es la muerte de Cristo lo más importante, porque es la muerte de Cristo en lo que nosotros tenemos vida. Es su muerte, es la muerte del justo, del santo, del Cordero de Dios por nosotros, en lo único que nosotros podemos hallar perdón. No hay nada más. Son importantísimas las enseñanzas de Cristo y hemos visto en el texto que hemos leído al principio. Debemos aprender, debemos enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado. Sí, es importantísimo, pero en obedecer a Cristo no tenemos vida. En lo que tenemos vida es en confiar en su muerte por nosotros. Es su muerte lo más importante, es el epicentro de la historia. Y Jesús no tomó de la copa de la alabanza. Y Él dice, no voy a volver a tomar del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Pero sabes, en pocas horas Jesús bebería otra copa. Él dice cuando estaba, ahora van al huerto de los olivos, al monte de los olivos, y les dice, y allí está orando Jesús a su Padre, y le dice, te ruego que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre, y lo que el Padre le respondió fue, Jesús no ha vuelto a tomar del fruto de la vid, pero sí ha tomado de otra copa. Él se bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Él bebió hasta la última gota de esa copa para que tú y yo pudiéramos estar un día tomando de la copa de alabanza junto con nuestro Señor. Él dio hasta la última gota de su sangre. De hecho, cuando dice, es derramada por muchos, literalmente dice en el griego, es derramada en lugar de muchos. ¿Sabes cuál es la sangre que debería haber sido derramada en aquella cruz? No voy a decir la tuya. Voy a decir la mía. Hasta la última gota. Y en cambio Él se entregó voluntariamente. Él fue el pararrayos de la ira de Dios. Él satisfizo completamente todo lo que yo tendría que haber pagado. Él cargó con mi vergüenza. Él cargó con mi pecado. Él cargó con mi muerte en sus propios hombros. Bebió hasta la última gota de la copa de la ira de su Padre, para que yo no tuviera que tomarla, para que yo pudiera tomar la copa de la alabanza con Él, con el vino nuevo de su reino. Y en este sentido, me gustaría preguntarnos, ¿estamos agradecidos? El creador del universo, el Santo de Israel, el Cordero de Dios, la luz del mundo,
ha dado su propia sangre, ha dado su propia vida por mi porquería, por mi pecado asqueroso. ¿Estoy agradecido? Pues sabes, por ejemplo, pensando un poco en las reacciones que tengo con mi mujer, pensando a veces cómo trato a mis hijos, pensando en mi egoísmo, mi respuesta es un profundo y sonoro lamentable: no estoy agradecido. Señor, ayúdame a estar agradecido. Y es por esto que Cristo nos manda: tomad estos recordatorios visuales, tomad estos momentos sensitivos en los que os podéis recordar una y otra vez: oye, recuerda que Cristo ha muerto por ti, ¿eh? Recuerda que el muerto tendrías que ser tú. Acuérdate de mí, está diciendo Cristo. Recuerda mi muerte, acuérdate en cada momento, en cada decisión de tu vida, en cada momento en el que estás a punto de explotar de ira porque no puedes más, porque este me está maltratando. Acuérdate que fue tu pecado el que le llevó a la cruz. ¿Qué menos que una vida de agradecimiento? ¿Qué menos? Y ni eso se lo doy. Él se identificó con nosotros hasta el punto de derramar su sangre en nuestro lugar. Esto sí fue una transfusión de sangre. Tal identificación tuvo por nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a identificarnos con Él? Ayer vivimos un momento muy ilusionante, precioso en esta iglesia, en el que 2 personas se identificaron públicamente con Cristo mediante el bautismo. ¿Te has identificado con Cristo públicamente mediante el bautismo? Si has confiado en Cristo, deberías hacerlo. Siempre vivimos intentando atraer más y más hacia nosotros, y lo que Cristo nos da es que nos dice es que nos neguemos a nosotros mismos, que nos identifiquemos con Él hasta tal punto que vivamos como Él, amando a otros por lo que Cristo ha hecho y no por lo que ellos merecen. Identifícate con Cristo. Identifiquémonos con nuestro Señor, démonos sin reservas a otros, porque lo que nosotros valemos y lo que nosotros tenemos no depende de lo que nos den los demás, sino de lo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Somos libres de darnos a los demás. No tenemos nada que perder, porque con Él lo tenemos todo asegurado. Ellos comieron de este cordero. Este cordero que pensaban que sencillamente simbolizaba un cordero que murió hace muchos años para que su sangre fuera pintada y que el ángel de la muerte pasara de largo, pero Cristo es el Cordero de Dios. Él es el auténtico Cordero. Él es el Cordero Santo. ¿Has probado tú de este Cordero? ¿Has pintado los dinteles de la puerta de tu corazón con la sangre del Cordero de Dios? Si lo has hecho, el ángel de la muerte pasará de largo porque Cristo venció a la muerte. Si no lo has hecho, el ángel entrará en tu casa y te matará, y mejor te sería no haber nacido. Si tú nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, por lo que más quieras, hazlo hoy. Mañana puede ser tarde. Perfectamente puede ser tarde mañana. Si tú has comido de este cordero, que sepas que Cristo está impaciente, deseando cenar contigo. Él dice que no sabe los minutos, o no sabe la hora, pero yo me imagino a Jesús como contando los segundos para poder estar junto con Luz Carmen celebrando esta copa de la liberación, esta Pascua, esta perdón perfecto que Él nos ha dado. Este futuro, Él no solamente nos ha liberado de nuestro pecado, de nuestra maldad, Él nos ha liberado para darnos un futuro glorioso. Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Estamos deseando, estamos impacientes de que llegue Cristo para poder celebrar con Él, para poder estar con Él. Estamos deseándolo.
pues yo por lo menos no lo suficiente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por el Cordero perfecto que tú nos enviaste en tu Hijo Jesucristo. Gracias por un Salvador, un Redentor, un Señor tan precioso, Señor. Tan maravilloso. Señor, y no estamos agradecidos. Ayúdanos, Dios. Recuérdanos. Hemos sido comprados por precio. Tú has dado a tu propio Hijo perfecto, santo, para que derramara su sangre, para que su cuerpo se partiera, para que nosotros tengamos vida en su nombre, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos. Ayúdanos a desear con insistencia que Cristo vuelva. Y pues te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí o que van a escuchar esto. Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Derriba sus fortalezas y que puedan confiar en el Cordero. Que puedan creer en tu Hijo Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser testigos de esto. En el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.